Tenemos una mesa política y para ello tres invitados nos acompañan en nuestra mesa de trabajo. El doctor Rubén Aguilar, académico y ex vocero de la presidencia. Doctor Aguilar, bienvenido, buenos días. Buen día a todas y todos. Muchas gracias. El doctor Agustín Basabe, analista político académico de la Universidad Iberoamericana, entre otras cosas. Doctor Buenos días. Basabe, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. La maestra Verónica Vaz, directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo AC. Maestra Vaz, bienvenida. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Entre doctores y maestros, o sea que habremos de aprender mucho y también habremos de analizar las cosas. Bueno, en los últimos días hemos recibido algunas peticiones del auditorio para saber cómo va el famoso Pacto por México. ¿Cómo va? ¿En qué proceso está? Si es que hay disposición política, además de la inquietud y de las iniciativas que tiene el Ejecutivo. A estas alturas del año y a estas alturas de la administración, para la gente que nos está escuchando muy aterrizado, doctor Basabe, ¿cómo andamos? Yo creo que el pacto va bien, pero va bien también, entre otras cosas, porque no ha llegado a los dos puntos que van a ser su prueba de ácido, que son la reforma fiscal y la reforma energética. Es decir, ahí es donde se va a probar la solidez del pacto. Hasta ahora ha tenido muy buenos avances, tiene muy buena prensa, ha logrado cosas muy importantes. La reforma educativa para mí es plausible, la reforma de telecomunicaciones es más que eso. Yo creo que es un hito venturoso, digamos, en la materia de radio, sobre todo televisión y telefonía, por la competencia que supuestamente va a generar. Hasta ahora digamos que nos han dado a la opinión pública los dulces, pero faltan los temas polémicos, los temas difíciles, los que van a poner en riesgo la cohesión del pacto o de los miembros que lo integran, que son, decía, lo hacendario y lo energético. Sí. ¿Por qué? Pues por varias razones. Ahí va a entrar la cosa del IVA, ¿no? Si IVA sí, IVA no, IVA alimentos y medicinas, generalizado, tal. Y eso, pues es polémico. Hay encuestas que muestran que la mayoría de la gente no quiere IVA alimentos y medicinas. Y luego la parte de Pemex, que pues es un símbolo muy sensible. En México también hay encuestas que lo muestran. ¿Cómo van a manejar esos dos temas sin romper en un año de elecciones? También, bueno, todos los años son de elecciones, pero sí, pues va a haber elecciones muy pronto, va a haber jaloneos, está Baja California en juego, pienso en la gubernatura, en los demás no hay gubernatura de por medio. ¿Cómo van a hacer para sortear esas aguas ya procelosas? Es lo que vamos a ver muy pronto. Y yo cerraría mi comentario con un apunte que me parece interesante. Alguien nos cambió Enrique Peña Nieto. El Enrique Peña Nieto de la campaña electoral, sobre todo previo al 11 de mayo, ¿no? Al 11 de mayo, ese problema que tuvo en la Universidad Iberoamericana, era un candidato que le buscaba solamente al círculo verde. Estaba interesado nada más en el círculo verde. Sí. Círculo rojo lo tenía sin cuidado. Lo que pensáramos los opinadores, lo que dijera la gente en el periódico, en la radio, etcétera, mientras las encuestas del público en general, del electorado, le dijeran que iba bien, no le parecía importar lo demás. Hoy esto dio un viraje de 180 grados. Es un presidente enfocado en el círculo rojo. La reforma electoral, la reforma de telecomunicaciones es para el círculo rojo, no es para el círculo verde. Las encuestas, por lo menos una que yo vi en la del Reforma, dice que 50% de approval rate, de aprobación de la gente, es bajo, pero que a nivel liderazgo, que eso nunca se ve en México, siempre es al revés, 8 de cada 10 líderes lo aprueban. 8 de cada 10 líderes lo aprueban y 5 de cada 10 personas en general lo aprueban. Para un círculo, y que es reducido, por cierto. ¿Qué cosa? El círculo del círculo rojo, sí, claro. El círculo rojo, el que va dirigido ahorita. Claro, pero lo que me refiero es que esas encuestas siempre salen al revés. Sí. Y los presidentes normalmente están preocupados por el público en general, por el círculo verde, por los votos, a final de cuentas. No tanto por el círculo rojo. Fox, pues creo que era un caso paradigmático en eso. Mientras estuviera bien en el círculo verde, pues que dijeran misa los opinadores, ¿no?
Aquí me parece que pasó algo muy interesante, no me queda claro qué es, pero ahora veo una presidencia muy enfocada en el círculo rojo, y esas encuestas a mí me parecen insólitas. Bueno, entonces siguiendo con ese tema, doctor Aguilar, ¿sirve que, si es que usted coincide con el doctor Basabe, sirve que la presidencia se concentre en dirigir esos discursos o esos elementos a ese círculo? Yo coincido con Agustino, o sea, yo pienso que el pacto ha funcionado estupendamente bien, que es una muy buena idea de Peña y su equipo. Después de que por primera vez en la historia de México existe Congreso, que es hacia el año 1997, tenemos como 17 años de tener Congreso, no habíamos tenido el Congreso en la colonia, pues era el virreinato, y en el priismo pues fue una oficina de la Presidencia de la República, entonces no había Congreso, tenemos Congreso hace muy poco. Pero a partir de que hubo Congreso, también es cierto que fue muy ineficiente e ineficaz intencionalmente el PAN en la época de Zedillo, en ese segundo momento, pues no le votó la reforma energética que presentó Zedillo, y luego los priistas pues le hicieron lo mismo en los 2 periodos del PAN. Entonces la Cámara de Diputados y Senadores se convirtió en una exposición de vanidades de personales y con una ineficacia absoluta. Y ahora el pacto ha venido a darle eficacia a la labor legislativa previa al acuerdo de las fuerzas políticas en ese grupo que se llama el Consejo Rector, de 12 gentes, 3 por el gobierno, 3 por el PAN, 3 por el TRI, 3 por el PRD. Hay molestias en ciertos congresistas de todos los partidos, del PRI, del PAN y del PRD, que le han quitado protagonismo a la Cámara de Diputados y Senadores. Es cierto, se le quitaron, y me parece que se justifica en una coyuntura particular, no para siempre, pero en esta 17 años de ineficacia parlamentaria, el que haya una estructura que le acelere la posibilidad y resuelva las 7, 8 leyes que pueden cambiar a este país y que estaban atoradas en esa ineficacia legislativa, me parece bien, me parece que coyunturalmente se vale. Agustín planteaba estos problemas que pueden pasar en relación a estas 2 nuevas y fundamentales reformas constitucionales legales constitucionales que implicaría la reforma energética, la reforma fiscal. El hecho mismo que el PRI haya cambiado sus estatutos y dé la posibilidad de que sí se pueda discutir y pueda haber cambios en ambas cosas que por estatuto no se permitía, me parece que ya está resuelta básicamente, porque el PAN ahora en su nueva condición de oposición no le va a impedir al PRI lo que el PRI sí le impidió al PAN en las 2 gobiernos anteriores, y en ese sentido el PRD es el que está en problemas, porque si el PRD no se puede quedar histórico otra vez de la protesta y no en la modernidad. Yo con algunos compañeros del PRD les digo, bueno, ustedes que alaban tanto Petrobras en Brasil o que alaban tanto PDVSA en Venezuela, que sí comparte la renta petrolera con los particulares, entonces ¿por qué para ustedes son grandes modelos y Pemex sigue un modelo obsoleto, el más obsoleto de todos los modelos que existen en el mundo? Solo por constitución no se puede compartir la renta petrolera en Corea del Norte y México, y Corea del Norte no tiene petróleo. México sí, es anacrónica, fue vanguardia la ley en los 30 cuando el general Cárdenas hace esta reforma, pero hoy es atraso, es no entender el mundo y cómo camina, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues yo pienso que el pacto ha sido muy útil, le ha dado velocidad a estas reformas. Ahora, me parece que todavía no somos capaces de ver la envergadura de estos cambios, porque en todo caso son cambios constitucionales que van más hacia la idea de la filosofía política. Esas son grandes orientaciones, pero lo que tanto en la ley, en la reforma de educación como en la de telecomunicaciones, como el punto central y las que puedan venir, el punto está en la ley reglamentaria.
Vamos a ver si en la ley laboral, en la ley de educación, en la ley de telecomunicaciones, de qué tamaño, de qué dimensión es la ley que va a reglamentar esta filosofía política, que yo estoy de acuerdo con ella, pero habrá que ver, en los detalles está el diablo, ¿no? Ahí es donde hay que ver cómo están las cosas, pero en principio pienso que es positivo y que le conviene a la gente. Es el primer acercamiento del doctor Rubén Aguilar. Maestra Verónica Vaz, de lo que he escuchado. Bueno, pues a mí me gustaría decir que por todos estos años se genera esta idea y esta noción de parálisis, no nada más legislativa, sino de parálisis en el país y con las reformas que son muy importantes para México, ¿no? Entonces, entra el nuevo gobierno con este nuevo ánimo, con una capacidad política para llegar a acuerdos y además encontrando a cada uno de los principales partidos, al PAN y al PRD, en situaciones muy particulares que permite llegar a un pacto por México. Entonces, esto en términos de imagen es importantísimo, es mucho más importante de lo que nos imaginamos para inversionistas, para la imagen de México en el extranjero y para renovar estos ánimos también en la población, ¿no? En toda la sociedad. Entonces, esta es como la bandera de salida. Sí. Ahora, conforme va pasando el tiempo, pues obviamente se va desgastando y los incentivos van a empezar a ir en otra dirección, sobre todo, como lo mencionaba anteriormente, en la medida en la que van a empezar a surgir reformas que son impopulares, sí, y que van a tener un costo político para, a lo mejor, sobre todo para el PRD, ¿no? Sí. De apoyar una reforma en materia energética. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que ver el pacto con dos lentes. Por una parte, con este lente de opinión pública y de este nuevo gobierno que tiene una gran capacidad de operación política que no habíamos visto antes, y por otra parte de lo que es en realidad el pacto. ¿Por qué? Porque incluso si mañana alguno de los partidos decidiera no estar en el pacto, de todos modos muchas de las reformas podrían salir porque existirían incentivos en algunos de los grupos en el Congreso de apoyar estas reformas. Entonces me parece que es importante dividir el pacto en la percepción de la realidad y de para lo que sirve en términos de legislativo. Bien. Me llama la atención que efectivamente se está concentrando todo en el pacto y se le está apostando muchísimo, incluso por encima del Congreso. Pero también vemos como si fuera el lobo de ya se va a desintegrar, los intereses internos del PAN van a provocar que los calderonistas y los de Gustavo se van a separar, va a pasar lo de las reformas. Parecería que el pacto está colgado en un alfiler. Están las elecciones, si tú metes las manos, gobierno, a las elecciones locales, vamos a romper el pacto. Si tú haces esto, parecería demasiado condicionado y parecería que está como sostenido con un alfiler. ¿Qué pasa si esto se rompe? ¿De veras no va a pasar nada? Yo no creo que esté sostenido con un alfiler. Primero, me parece que el pacto es muy bueno. Partamos de ahí, ¿no? O sea, es una buena idea. No estoy seguro que sea una idea del PRI. Yo creo que empezó en la oposición, fue una idea del PRD y del PAN. Clarísimo. Que luego el PRI se sumó, ¿no? Así fue. Ahora, el pacto ha fracturado a todos los partidos. Porque una mitad del PAN, digamos, Madero y compañía están ahí, otra mitad, la calderonista, no lo quiere por obvias razones, porque se sienten marginados. En el PRD igual, la mitad de la Nueva Izquierda está ahí, la mitad de IDN está en contra. Y en el propio PRI hay diferencias, nomás que ahí no se ven tan claramente porque las saben procesar. Pero también hay diferencias entre algunos legisladores, lo decía Rubén, que también se sienten marginados, con quienes están llevando la batuta en el gobierno. Pero todos los tres grandes partidos tienen mucho que perder si no funciona el pacto, todos. O sea, ya se elevaron los costos políticos de todos. Yo creo que a nadie le conviene que fracase el pacto. El propio gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto todo su capital político, o buena parte de su capital político, en el pacto. No le conviene que el pacto fracase. El PRD, pues a su liderazgo, a quien lo tiene ahorita, y además durante muchos años ha tenido el control del aparato de la dirigencia del partido, que son los chuchos, pues por supuesto que no les conviene, esa es su apuesta.
y a Gustavo Madero, y cada vez más panistas, porque el PAN la división no es tan clara como maderistas y calderonistas, hay mucho más matices, y cada vez creo yo hay más gente que se está acercando a quienes están a favor del pacto, y también tiene mucho que perder si pierde o fracasa el pacto. Entonces yo creo que el pacto ya tiene más alfileres por ahí deteniéndolo, ¿no? Y ya no nada más es uno. Y son más alfileres y bien puestos cada uno de ellos. Yo sí creo que el pacto ha generado sus propios elementos o instrumentos de supervivencia, y que como además la mayoría por lo menos de los opinadores lo consideramos bueno para el país, la gran mayoría consideramos que va a tener cosas positivas para México, que en su agenda, esta larguísima, creo que son 95 puntos, hay muchas cosas buenas. Y ya también hay una presión de la opinión pública a favor del mantenimiento del pacto. Pero sobre todo los resultados, ¿no? Sí, yo creo que el pacto ya tiene su inercia. Sam. Pero también dentro de esta percepción, por ejemplo, esta semana sucede en la Cámara de Diputados, PAN y PRD van en alianza para impedir una imposición supuestamente de candidatos del PRI al Consejo Electoral. Corre el riesgo de que en la Cámara de Diputados estos grupos de PAN y PRD echen abajo todas las negociaciones que están emprendiendo Gustavo Madero y Zambrano. A ver, no, yo pienso que no, o sea, el pacto tiene, lo recordaba ahora Agustín, 95 grandes temas, que fueron los que se acordaron entre, vamos a decir, la primera semana de agosto a la última semana de noviembre, que estuvieron reunidos una vez que ya había pasado la elección. Como bien se recordaba, en realidad fue una idea, inmediatamente que ocurrió la elección, el PRI y el PRD y el PAN vieron los resultados de la elección y descubrieron que solo en la Cámara de Senadores, si se unían, podían abortar cualquier iniciativa de ley que les hubiera pasado el PRI en la Cámara de Diputados, y que si no se unían iban a barrer con ellos. Entonces empiezan a reunir prácticamente todo julio, y hacia final de julio, principio de agosto, el PRI se acerca y pide sumarse, ¿no? Y con una actitud muy inteligente, me parece, del PRI, que habla de capacidad política, diciendo, bueno, si esto nos van a hacer lo que nosotros le hicimos al PAN por 12 años, o concertamos con ellos y lo hicieron, y me parece muy inteligente, y es porque estamos viendo todo esto. No, va a haber siempre contradicciones menores, y por el consejero del IFE, en realidad la posición del PAN y del PRD es que a se elija con los otros 4 que tocaría elegir en octubre, y que necesidad hay ahorita me parece que es razonable la posición del PAN y del PRD, y que en ese sentido creo que la van a ganar, y el PRI no va a ir a una derrota. Entonces pienso que se va a bajar. No, el pacto no ve todos los puntos, hay un libre juego de las cosas. Ahora, yo lo que sí pienso es que si bien el pacto es un medio y no un fin, ha demostrado tanta eficacia, tanta rentabilidad política, que me parece que va quedando cada vez más claro para ciertos sectores de la opinión pública, concentrado, digamos, en el círculo rojo, que este país requiere, para ser gobernado, de la concertación. Requiere no se puede nada más a pelo uno solo, porque te hacen imposible la posibilidad de gobierno. Y en ese sentido, a lo mejor, voy a adelantarme, aunque sea un medio y no un fin, probablemente va construyendo una cultura dentro del sector de la clase política nacional, pero también de ciertos sectores de la sociedad, que el país, para ser gestionado, requiere la concertación. No solo el pacto, ir a un estadio superior, que pudiéramos hacer cogobiernos en un momento dado, incluso abrir el horizonte a decir, pues te doy 3 ministerios o 2 acá, como ocurre en otras realidades del mundo, para poder gobernar, porque 3 partidos con el presidencialismo clásico, digamos, es bipartidista. No está hecho, en términos generales, para el multipartidismo. Sí, el régimen parlamentario resuelve bien el pluripartidismo, el régimen presidencial no lo resuelve bien. Está hecho para sistema binario, sí o no, republicano o demócrata, y se acabó, ¿no? Para el modelo americano. Pero
le podemos encontrar mecanismos que implican la concertación, el acuerdo, y me parece que el pacto está llevando hacia allá. No se hace falta escuchar la voz de la maestra Verónica Vaz, pero me gustaría poner sobre la mesa, ahora que estamos a punto de ir a la pausa, dos elementos que nos están solicitando de parte de la audiencia. ¿Dónde dejan nuestros tres invitados otros actores que, si bien no tienen partido, pero están próximos a tenerlo, o a tener un protagonismo importante, como Marcelo Ebrard o Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde quedarían y cuál sería su papel en esta definición? ¿Entrarían o no en el pacto? ¿Romperían el pacto? ¿Qué pasaría? Entonces, quedando con el doctor Rubén Aguilar, el doctor Agustín Basabe y la maestra Verónica Vaz, y por orden de uso de la palabra, como dirían en el Congreso, le toca a Verónica. Le toca a Verónica Vaz, precisamente. En relación a estos actores que mencionaban y que están preguntando las personas del auditorio, bueno, ¿y a dónde dejan a Andrés Manuel? ¿Dónde dejan a Marcelo Ebrard? ¿Y a quién más? ¿Quién más nos faltaría de los que no están en este escenario? Bueno, pues los calderonistas. Calderonistas. Todavía hay calderonistas. Sí, cómo no. O sea, en el Senado, pregúntale a Gustavo. Antes de entrar a hablar de estos actores, me gustaría nada más decir que este pacto se da en un escenario de absolutamente una debilidad del PAN y del PRD. Uh-huh. En el caso del PAN, por ejemplo, probablemente en una de las peores crisis, después de esta derrota, ¿no? En el caso del PRD, pues con toda una nueva reconfiguración de la izquierda, ¿no? Entonces creo que hay que ver el pacto dentro de ese contexto. Los agarran mansitos. Sí, y los agarran en un momento, en uno de los peores momentos. Por lo menos en el caso del PAN es uno de los peores momentos, yo me atrevería a decir, en la historia del PAN. Sí. Entonces, creo que también esta cuestión del pacto pues tiene sentido también en este momento, conforme los partidos vayan volviendo a encontrarse a sí mismos y encontrar su rumbo, las condiciones y las condiciones de satisfacción para estar en el pacto van a cambiar. Ahora, con respecto a estos actores que se quedan fuera, pues si el pacto está siendo tan exitoso, pues yo creo que es un momento de sentarse, observar y esperar a ver cuál es el momento oportuno para entrar, intervenir y ver qué rol jugar, uh-huh. ¿no? Sobre todo porque el pacto, de una forma muy inteligente, se empezó por temas que eran batallas que se podían ganar. Uh-huh. Pero las batallas más difíciles, como lo estábamos comentando, que era la fiscal y la energética, se dejaron para una segunda etapa. Y en ese momento es donde estos actores van a tener mucho más espacio para entrar, para redefinirse, para posicionarse y para hacerse visibles, mostrándose como una oposición que hasta el día de hoy simplemente no hemos visto. Ahora, yo celebro este tema de que es muy importante que en México haya liderazgos y que seamos capaces de llegar a acuerdos, pero también hay que tener cuidado con esta cuestión pendular, donde de repente es 100% oposición y de repente ya no sabemos dónde está la oposición, quién está cuestionando, quién está trayendo puntos interesantes a la mesa, quién está complementando. Mucho de este trabajo probablemente se va a dar en el Senado y cuando se discutan muchas de las leyes secundarias y se vea cómo se va a operacionalizar, pero creo que es importante también mencionar que es importante también tener pesos y contrapesos. ¿Y los tenemos? Sí, pero déjame decir algo más. Sí. Hay una persona que está esperando ávidamente la reforma energética y la reforma fiscal, que es Andrés Manuel López Obrador. Es quien quiere capitalizar, digamos, lo que probablemente sea, dependiendo cómo se maneje, cómo se procese, que se proponga, el descontento de mucha gente. Entonces, quien está esperando, frotándose las manos para que se proponga un IVA generalizado en alimentos y medicinas y para que se abra la inversión privada en Pemex, etcétera, es Morena y Andrés Manuel. Eso está claro. Ahí, ellos son los que van a capitalizar fundamentalmente. Hay otra parte del PRD que quiere hacerlo, que es IDN, Izquierda Democrática Nacional, Bejarano. Uh-huh. Esa otra parte también lo quiere hacer, pero yo creo que el gran, digamos, cachador de inconformidad va a ser Morena. Hasta dónde llegue, pues va a depender de muchas cosas. Va a depender de qué se proponga, de cómo se maneje esa propuesta, de cómo reaccione. Primero el registro, ¿no?
Bueno, sí. Primero el registro pero aún sin registro, va a haber movilizaciones. Digo, no necesitan. Sí, no necesitan. Para eso. Necesitan presupuesto ya una vez registrado del IFE, pero ya es otro tema, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién más podría beneficiarse de que no salieran bien esas dos reformas, la fiscal y la energética? Pues los calderonistas, que sí existen todavía, es una especie en extinción, pero ahí está. ¿Quiénes son? Para tenerlos en mente. ¿Cordero? Bueno, Cordero, desde luego, Lozano. Gil Suárez. Gil. Roberto. A ver, ayúdame, Rubén. Pues sí, hay muchos, Ya ves que están en extinción. Cocoa, no son muchos. Están en extinción, decía yo que estaban en extinción. Cocoa, ¿no? Pero capaces de tener una ley de telecomunicaciones en el Senado, o sea, tampoco hay que menospreciarlos. No, bueno, pues el presidente de una de las comisiones que va a dictaminar es Lozano, ¿no? Además, Lozano sabe del tema y es bastante inteligente, es un hombre que puede hacer cosas ahí, ¿no? Ellos también, y siempre hay un grupo dentro, decía yo que el pacto fracturó a todos los partidos, y si hay un grupo dentro de cada partido que está a la espera del fracaso del pacto. Sin embargo, como en todo en política, se van a subir al vagón, si el pacto empieza a funcionar, si empieza a dar buenos resultados, si libran las dos batallas en el desierto, para usar la frase del gran literato mexicano, muchos de los que están ahorita en contra van a empezar a brincar al vagón, poco a poco, y van a quedar minorías muy pequeñas dentro de cada partido. Yo dije, Héctor, tú recordarás en un programa que hicimos especial en diciembre, aquí en W Radio, dije que el pacto era el resultado del Yo Soy 132. Recordarás aquel análisis que hice, donde dije, ¿por qué? Porque el Yo Soy 132 cambió la correlación de fuerza electoral, y lo que hubiera sido un triunfo aplastante del PRI, con Peña Nieto ganando casi el 50% de los votos y el PRI ganando las mayorías en ambas cámaras, se convirtió en un triunfo mucho más magro y en no ganar las mayorías de las dos cámaras. Y entonces lo que iba a ser una derrota absoluta se convirtió en 3 derrotas relativas. El PRI perdió relativamente contra sus expectativas, el PAN perdió absolutamente y el PRD perdió relativamente. Entonces los 3 perdieron y los 3 tuvieron incentivos de negociación. 3 derrotas generan 3 incentivos de negociación. Entonces el pacto de alguna manera es eso. Ahora, yo sí creo que si el PRI hubiera ganado por el amplio margen que esperaban, no habría habido pacto, No, estarían gobernando con mayoría y se acabó. Y también creo, como decía Rubén hace rato, que México necesita parlamentarizar su régimen. O sea, el pacto puede ser un espejismo en ese sentido. Porque hay gente que dice, bueno, pues con el régimen presidencial que tenemos, mira, salió el pacto y todo está saliendo muy bien, pues ¿para qué necesitamos cambiar el régimen? Es un espejismo, Sí. Eso no se va a repetir. México necesita parlamentarizar su régimen. México necesita, para mí, un régimen parlamentario. Doctor Aguilar. En razón a los actores, ayer el Consejo Rector del Pacto tomó una serie de acuerdos para revitalizar la mecánica y probablemente el más importante es la idea de audiencias públicas. Entonces, me parece que va a darle una enorme fuerza otra vez, va a crecer la fuerza del pacto en la medida en que los integrantes, los 3 grandes partidos del gobierno, van a empezar a citar y a tener audiencias públicas con sectores organizados de la vida nacional. En concreto, se dice ayer que el Consejo Coordinador Empresarial había estado solicitando poder hablar con los integrantes del pacto y que ayer se abrió esta posibilidad. Entonces vamos a empezar a ver una de las grandes deficiencias en el origen del pacto. Ninguno de los 95 temas implica a la sociedad civil organizada. La sociedad civil está al margen, sigue siendo una partidocracia representada en la estructura del pacto, con todas las ventajas que ya dijimos, pero viendo este límite. Lo van a intentar resolver, me parece, en estas audiencias públicas y va a ganar legitimidad en la medida como se planteaba ya, lo planteaba Agustín, sea exitoso. Y yo
y como lo está haciendo, y yo soy la Concamina, la Canacintra, o el sindicato, lo que quieras, o no sé qué, y estoy dialogando con los integrantes del pacto y haciendo valer mis puntos de vista, etcétera, pues va a tomar mayor fuerza todavía, ¿no? O las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales constituidas. Ahora, personajes como Marcelo Ebrard o como López Obrador, bueno, en esta estructura partidocrática, ellos son miembros de la partidocracia, su posibilidad es, a partir de los integrantes de sus fracciones, que tienen en la Cámara los López Obradoristas que hay en el Senado, que hay Monreal y estas gentes que hay en la Cámara de Diputados, y Ebrard también los suyos, porque no es, ellos son miembros de esta estructura partidaria, entonces se autorrepresentan o se hacen representar por sus fracciones que tienen ya, en ese sentido ya están representados. Los que no están representados es la sociedad civil organizada, sí, que ahora el pacto ayer decidió que abriría ese espacio a las asambleas públicas con actores de la sociedad civil. Habrá que ver, pero si funciona bien esto, me parece que se va todavía a consolidar el mecanismo del pacto. Va a ser mucho más costoso todavía irse o no estar. Va a ser muy costoso para el que lo quiera criticar, porque se va a ver como una gente que no entiende la correlación política de México en este momento, que no entiende la evolución del país, que se ve como unas gente que nada más quiere no y no tiene ideas positivas, etcétera. En ese sentido sí se convierte en un elemento muy fuerte en términos de política para los actores políticos y los actores sociales que tienen intereses políticos, porque quieren hacer valer sus propias agendas, y en ese sentido me parece que vamos a ver los próximos días una revitalización de la estructura del pacto, si estas audiencias abiertas tienen prensa, y ya me imagino discutiendo a los miembros del pacto con el consejo, con prensa o conferencia de prensa, pues va a ser tema de 8 columnas, sí, en los periódicos, en los noticieros como el de ustedes o programas como este, ¿no? Bien. Verónica, ¿algo que agregar en ese sentido? Pues bueno, solamente que yo sí creo que el PRI, por lo mismo que no es un triunfo apabullante, se ve en la necesidad de negociar. Pero también creo que hay otro punto, que es que el estilo, ¿no?, del PRI en el Ejecutivo es un estilo de incluir, uh-huh, y de sumar a todas las partes. Entonces, aunque no les haga mucho caso. Porque una cosa es convocarlos y bueno, ya cumplí con esto, ¿no? Y la otra es ejecutar o tomar en cuenta de verdad lo que me está ofreciendo distintos actores. Un pie de página en el IEPES, el viejo IEPES del PRI, uh-huh, cuando en las campañas se decía, en las campañas se invita a todos, se escucha a muchos y no se le hace caso a nadie. Y eso es algo que todavía estamos por ver, al igual que todavía estamos por ver si muchas de las reformas en el legislativo se van a traducir en mejores resultados en la realidad. Sí. No porque tengas una reforma educativa quiere decir que el día de mañana los mexicanos van a estar mejor preparados para generar más valor y para tener una economía que crezca. Como en Finlandia. Para eso, exactamente, para eso hay una amplia brecha aún. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su lugar. Creo que sí se está teniendo mucho éxito, creo que sí se está escuchando a todas las partes, creo que sí se están tomando las fotos con todos los, uh-huh, actores, pero de eso a lo que vamos a ver en la realidad todavía hay mucho trabajo por hacer, y ahí es donde se va a definir si el Ejecutivo es capaz de realmente darle la vuelta a muchos de los temas del país. Con todo y su equipo. Ahora que mencionaba Verónica los temas de cómo lo está haciendo, me gustaría saber su opinión en estos minutos que nos quedan antes de concluir la mesa sobre las utilidades del gabinete especializado que recientemente se anunció por parte también del Ejecutivo. Uh-huh. Tenemos conformación de 5 gabinetes especializados para atender las metas que fijó su gobierno: México en paz, México incluyente, México con una educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Son las 5 instancias. Mira, yo en principio me parece una buena idea, pero solo buena idea.
En el gobierno de Fox se intentó, y hacemos en la diferencia en aquel libro que hicimos Castañeda y yo un análisis. ¿Se acuerdan cuando se intentaron estos 3 grandes gabinetes? Por un lado el doctor Sarucán en el gabinete social, el Sojo en el gabinete económico y Adolfo Aguilar Sincer, por desgracia ya no está con nosotros, en el gabinete de seguridad. Y pues era muy buena idea, sonaba muy bien como en términos de los gabinetes franceses o esas cosas, pero como no es algo jurídico, como no es una estructura, entonces va un poco a la buena voluntad de las gentes, etcétera. Fue muy rápido, evidente que no era eficaz. Voy a contar una anécdota. Por favor. Muy rápido, Adolfo Aguilar Sincer en particular, pues el secretario de la Defensa en aquel momento, el general Vega, pues va con el presidente de la República y le dice: yo solo tengo un comandante en jefe, que es usted, y la relación es directa con usted. Yo no voy a relacionarme con ese señor porque es mi comandante en jefe usted. Bueno, pues ya quedaba desvalidado en la cabeza de este gabinete de seguridad cuando el secretario de la Defensa dice: yo no, pues yo platico con él si quieren, pero yo no obedezco nada. Aquí no, yo concerto con mi comandante en jefe, que es el presidente de la República. Insisto, y se fue desfondando muy rápido aquellos 3 supergabinetes. Puede uno acusar de que a lo mejor hubo falta de habilidad política. Los 3 personajes eran personajes relevantes. El doctor Sarucán, que había sido rector de la Universidad Nacional, Adolfo Aguilar Since, que después va a ser nuestro embajador en Naciones Unidas, Eduardo Sojo, etcétera. Entonces, mi experiencia es que lo que a mí me tocó compartir es que la idea no funciona. Y no funciona. ¿Pero para porque qué deberían de servir? O sea, cuando los puede ser ¿cuál muy sería útil el objetivo final? Si realmente, Vianey, si realmente hubiera coordinación y estuviera legislado la posibilidad de darle orden y coherencia a un montón de cosas, hay un montón de esas dependencias que tienen programas semejantes, incluso iguales, que andan montándose unos con los otros, etcétera, sí le daría mucha consistencia a la acción en una estructura muy compleja, pero para eso tendría que haber realmente cambios constitucionales, una serie de cosas que no están pasando, y las tareas que se supone que harán estos pues son coordinarse, definir políticas, dar seguimiento, evaluación, pues todas esas cosas son de buena voluntad. No hay nada como que diga, bueno, pues se va a concertar aquí, vamos a hacer esto. No lo veo en ese sentido. Espero que lo hagan bien, espero que lo hagan mejor que lo hicimos en el gobierno que yo participé, pero no le veo mucha posibilidad objetiva. Me parece que será buena intención. Espero equivocarme. Tengo varias manos levantadas, pero el poco tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es extender la mesa unos minutos más, si es que así conviene también a la agenda de nuestros invitados, y si no, les vamos a hacer manita de puerco para que se queden aquí todo un rato. Pero se había levantado la mano antes para ir a la pausa de Verónica. Voy a ser muy breve. Yo no considero que esto es un reordenamiento del gabinete, creo que es algo que se hace formalmente desde el gobierno de Fox, y creo que básicamente es simplemente plantear ejes rectores del gobierno y repartir potestades entre las dependencias. Y una cosa que me parece interesante es comparar los ejes del gobierno de Enrique Peña Nieto contra los de Felipe Calderón, y por ejemplo un tema interesante es ver México en paz, ¿no? Entonces ya desde aquí pues ya sabes más o menos el tono que le quieren dar a todo el tema de seguridad. Con Felipe Calderón era Estado de Derecho y seguridad. También otro punto interesante es el México incluyente, que está atado con lo que decía yo hace rato, ¿no? De este ánimo de incluir a todos los actores en el gobierno, ¿no? Y yo básicamente no le daría más importancia de la que tiene. Yo creo que son nada más ejes rectores, no necesariamente están en ningún orden en particular. Vemos, por ejemplo, que Calderón tenía el de economía competitiva y generadora de empleos, y vemos que el tema de empleos eventualmente pasó a segundo plano con el tema de guerra contra el narco, con todo y lo que se trató después de cambiar de enfoque. Pero bueno, yo básicamente no le daría más importancia. Sí me parece interesante el contraste, pero nada más. Muy bien, doctor. Yo creo que los gabinetes funcionan bien cuando hay un jefe de gabinete, un chief of staff fuerte, muy fuerte. Creo que no es el caso actualmente. Podría serlo, pero no lo es. Los grupos, los trabajos o los órganos colegiados
para que funcionen bien tienen que tener muchas características, un responsable muy claro, delegación de funciones también muy bien definidas, etcétera. Por lo demás, yo en ese sentido sí creo que si quieres que un problema se resuelva, se lo encargas a una persona, y si quieres que nunca se resuelva, se lo encargas a una comisión. A muchas, claro. Una comisión especial. O que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Si no tienes cuidado de definir muy bien las responsabilidades, puedes caer en ese problema. Vamos a ver cómo lo hacen ellos. Muy bien. Bueno, pues sí, llegamos al final de esta mesa. Doctor Agustín Basabe, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta la siguiente. Y seguimos en Twitter, @Abasabe. Pero tuitee, doctor. Tiene que tuitear. No, tiene que tuitear más, debe parecerse. Lo voy a hacer. A Verónica Vaz y al doctor Rubén Aguilar, tuiteros. Muy bien. Maestra Verónica Vaz, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde se te localiza? @Verónica Vaz en Twitter. Y también pueden encontrar cosas en la página de SIDAC, que es sidac.org. Vaz con B grande y Z. Exacto. Perfecto, muy bien. Doctor Rubén Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, a ustedes y a los que nos han estado oyendo en este inicio de trabajo después de la Semana Santa. Semana de Pascua, muy bien. Faltan 4 minutos.